Listo, mis amores, les venía diciendo entonces. Hoy vamos a hablar de la oratoria. ¿M? Para mí la oratoria es uno de los temas más lindos que hay. De hecho, he hecho cursos de oratoria y como que siempre he tenido una pasión por esta parte, como que siempre me ha gustado, pero no sé si les había contado, creo que sí, pero se los voy a volver a contar. Normalmente cuando yo hablaba en público tenía un problema muy feo, para mí era muy feo y era que me ponía roja como un tomate, pero roja que me estallaba, así como furia, roja, roja. Entonces eso hacía que me diera pena, ¿sí me voy a entender? Hablar en público no me daba pena, pero la reacción de mi cuerpo al ponerme roja sí me daba pena. Entonces muchas veces como que quería decir algo, pero no lo decía porque yo decía, uy, eso me pongo roja y ahí mismo todo el mundo, porque aparte la gente es imprudente, ¿no? Uy, se puso re roja, uy, casi se estalla, uy, pareció un tomate y yo como que, ay. Entonces muchas veces me abstenía, me contenía de decir muchas cosas para evitar ese ratico de ponerme roja y demás. Pues como que yo decía, ay, señor, pues yo quiero hablar o quiero participar o quiero decir, pero para mí el ponerme roja era una limitación. Entonces, cuando yo conocí al Señor y demás, yo empecé a decirle al Señor, Señor, ayúdame con esto, no me gusta, me trae inseguridad, no permite que me exprese. Y bueno, y el Señor me ayudó. Hay momentos o con algunas personas que a veces me pongo, pero ya es más poquito. Es que antes era muy, muy evidente, ya ahorita es como más poquito. Algunas veces me pasa, pero ya no en esa magnitud. Entonces, como que yo llevé eso a oración y ustedes saben que la oración es escuchada y aparte es respondida. En el tiempo del Señor, pero es respondida. Y Él me ayudó. Entonces, cuando hablamos de la oratoria, mis chiquitos, estamos hablando de todos esos elementos que componen el arte de hablar en público, ¿vale? Hoy en día, en una sociedad eh, tan informativa, tan conectada, donde todos quieren dar su opinión, es importante que nosotros también reforcemos la habilidad de poder transmitir nuestra opinión. No solamente porque tenemos mucha sabiduría y conocimiento que transmitir, que el Señor claramente les ha puesto a cada uno de ustedes, sino que también debemos tener la capacidad de levantar la voz y decir la verdad, eh, que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor ayudándonos, pero ahorita la mayoría de información que se transmite es una información que no es relevante o es una información mala, ¿sí? Una mala información. Entonces, sí necesitamos que el Señor nos fortalezca las habilidades de la oratoria para poder hablar con sabiduría, inteligencia y respeto y verdad, pero sobre todo con mucho amor. Entonces, si usted no tiene la habilidad, si usted es del que dice, yo prefiero quedarme callado, si usted es del que dice, yo no hablo porque siempre la embarro, yo no hablo porque me enredo, yo no sé utilizar bien las palabras, yo no sé hablar, yo me pongo rojo, yo tiemblo, ¿sí? Todas esas cosas que nos pueden suceder, pues lleve eso a los pies del Señor y que sea el Señor ayudándonos, porque nosotros, los creyentes en el Señor, necesitamos, es prácticamente un requisito, podría decirlo yo que es una obligación tener oratoria. Y no puede ser una oratoria mediocre, sino debe ser una oratoria realmente buena. Bueno, entonces que sea el Señor ahí ayudándonos con eso. Voy a pedirle por favor a alguno de ustedes hermosos que me ayude leyendo la introducción. Kiara, dale, hermosa. Dale, profe. La oratoria no es solo hablar bonito ni impresionar con palabras elegantes. Es el arte de tocar corazones, de convencer con la verdad y de mover a otros con nuestras ideas. ¿Sigo? Por favor. Desde los antiguos griegos hasta los discursos modernos, la oratoria ha sido clave para líderes, profetas, maestros y creyentes. Sigue, por favor. Hasta el... En este módulo aprenderás a hablar en público con confianza, claridad y propósito, desarrollando una voz que no solo sea escuchada, sino también recordada. Muchísimas gracias, Kiara. Entonces, mis amores,
introducción y ya hay muchísimas cositas por tomar, ¿no? Entonces, la oratoria es el arte de hablar. ¿M? Pero entonces acá nos dan algo más extenso, ¿no? Dice, es el arte de hablar, pero también de tocar corazones, de convencer con la verdad y de mover a otros con nuestras ideas. Cuando hablamos de la oratoria debemos hablar que es un don. La comunicación es un don que nos ha dado el Señor y debemos hacer buen uso de ese don, ¿vale? Entonces dice que el objetivo es que el día de hoy podamos aprender o tener herramientas más bien que nos ayuden para poder hablar en público con confianza, con claridad y con propósito. Bueno, mis chiquitos. Acá tenemos una imagen que me gusta, dice cómo realizar una presentación oral. Y entonces vamos a ir de una vez imaginando o pensando o poniéndonos en posición de cómo este tema yo lo puedo aplicar a mi vida y qué tan necesario es. ¿Listo? Entonces, número uno dice, domina tu trabajo, domina tu tema, habla con conocimiento, investiga. No puedes ir a hablar de lo que no sabes, ojo con eso. Ir y hablar de lo que no sabemos, eso sí que nos puede hacer pasar por un mal momento. Entonces, seamos sabios, seamos claros, pero tengamos conocimiento para poder generar un buen tema. ¿Listo? Dice, eso te dará seguridad. Estamos acá por los amarillitos. Acá amarillito y acá amarillito. Eso te dará seguridad. Número dos, usa presentaciones. La ayuda visual es súper chévere. Anteriormente eso era solo carteleras y uno haga carteleras y marcadores y bueno. Ahorita en la era digital ya tenemos que el videíto, que la presentación, que el diagrama, que bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar y eso nos va a ayudar no solo a que nosotros recordemos la información, sino también a que las personas se interesen. Número 3 dice, usa notas con palabras clave. Siempre ten algo que te ayude a recordar qué parte sigue. ¿Listo? Y eso te va a dar orden y lo que te digo aparte te va a ayudar a recordar. Número 4, cuida tu postura corporal. Claramente hablamos con la boca, con la voz, pero cada uno de los movimientos se está transmitiendo. Es muy diferente yo decir, hola mis chiquitos, buenos días, a yo decir, buenos días. Vamos a empezar. Re diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también de la postura, de la expresión, del tono de la voz, de cómo nos movemos, de cómo estamos hablando. ¿Listo? 5, vamos acá por el blanquito. Mira a tus oyentes. Bueno, esta ya es como con más experiencia, ¿no? Porque al principio uno no quiere mirar a nadie, uno está es como esto. Yo, normalmente cuando tú estás exponiendo, tú puedes ver a las personas y yo siempre recomiendo mire o al, como la parte media, es decir, como el estómago, pero como la mayoría de veces están sentados, ¿sí? Y uno está como un poquito superior, mire la cabeza, no mire los ojos porque eso puede hacer que los nervios se lo arrasen a uno. Entonces yo siempre como que recomiendo, mire la cabeza y ya. Y eso hace parecer que usted está poniendo cuidado, pero usted no los está mirando porque eso puede desconcentrar. Pero ya cuando tenga la experiencia hay que mirar, ¿listo? Hay que tener contacto visual. Número 6 dice, trabaja la estructura. Siempre, chiquitos, tengamos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso va a ayudar también a que seamos claros. Número 7, mientras que no tengas confianza, es importante que ensayemos. Hoy en día el tema de los celulares son muy chéveres porque tú te puedes grabar y puedes ver cómo estás, qué ha pasado, esto no me gustó, esto sí, esto lo estoy haciendo bien. Perdóneme. Y número 8, calcula tu tiempo. Entonces sí es importante que si tenemos 20 minutos, nos demoremos 20 minutos, que no seamos redundantes, que no nos extengamos, sino que utilicemos el tiempo preciso, el que necesitamos. ¿Listo? Yo sé que aquí en esta reunión hay muchos que el Señor tiene para ser profetas, para ser pastores, para ser líderes de jóvenes. Entonces, mis amores, la oratoria para poder cumplir esas funciones es primordial. Entonces, que el Señor los cobije. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis amores? Comentario, aporte. Nada, nada. Perdónenme que estoy como un poquito malita la garganta, entonces por eso el agüita.
Vamos con los objetivos. Por favor, María José, ayúdame leyendo los objetivos. ¿Me escuchas, profe? Perfecto, hermosa. Objetivos del módulo. Comprender qué es la oratoria y su importancia en la comunicación humana. Identificar las características esenciales de un buen orador. Reconocer los tipos de discursos orales y sus intenciones. Aplicar técnicas de preparación y expresión oral. Valorar la oratoria como medio para servir a Dios y a la comunidad. Muchísimas gracias, María José. Entonces, estos son los objetivos de hoy, pero son objetivos que nos van a quedar en nuestro conocimiento, ¿no? Nos va a alimentar el conocimiento. Sin embargo, mis amores, sí pido a Dios que los ayude para que esto no se quede solo en algo que yo aprendí, sino en algo que puedo aplicar. Como se los dije, se lo reitero, claramente cuando nosotros somos conocedores de la palabra y del Señor, necesitamos desarrollar esa capacidad de poder hablar, de poder alzar la voz y poder decir, esto sí es así por tal cosa, esto no me parece, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera tenemos que mencionar a Dios, pero muchas veces cuando tomamos ese valor, podemos llevar una verdad a personas que de pronto no tienen el conocimiento. Entonces, que sea el Señor quitando todos esos miedos. Como siempre, mis amores, hacerles la invitación, entren, lean su módulo, revíselo, porque pues eso va a traer también riqueza del conocimiento. Vale, ¿me ayudas por favor leyendo la idea fundacional? Sí, claro, profe. Idea fundacional, con enfoque espiritual. La voz es un regalo de Dios. No solo sirve para hablar, sino para comunicar amor, fe, verdad y esperanza. Jus- Jesús no escribió libros, pero sus palabras transformaron vidas. La oratoria, usada con integridad y propósito, es un canal poderoso para cumplir el llamado de ser luz y sal en medio del mundo. Lee el versículo hermosa, por favor. Ah, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:5. Muchísimas gracias, mi Vale. Me hacen acá una pregunta, la voy a responder rápidamente. Mis amores, si nosotros hacemos el registro del nombre en el EducaPlay, en el Kahoot o en el WordWall, no es necesario tomarle pantallazo y enviarla. Pero si usted no pudo dejar su nombre, debe enviar el pantallazo. Si usted la hace y no deja registro de nombre y no envía pantallazo, seguramente se va a quedar sin esa nota, porque pues ¿cómo la voy a sustentar? ¿Listo? Entonces hay como para darle claridad a eso. Bueno, mis amores, hay dos opciones. Deja su nombre o toma la captura y me la envía. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con esto. Esta idea fundacional me parece muy preciosa, mis amores. La voz es un regalo de Dios, la comunicación es un don, es un talento innato. A veces como que decimos, yo no tengo ningún talento. Pues ajá, la comunicación es un talento innato, es un don que el Señor nos ha dado, que no solo sirve para hablar, sino que lo que hace es infundir. Imagínense si no pudiéramos hablar, cómo transmitiríamos el conocimiento, las ideas, cómo transmitiríamos el amor, todo eso que Dios nos ha dado, cómo lo sacaríamos de nosotros, ¿sí? Básicamente es por la capacidad de hablar. Debemos saber que cuando hablamos de la oratoria, ya no estamos hablando solo de esa capacidad de expresarnos y de hablar bien, sino de esa capacidad de hablar delante de muchas personas. Por eso es que cuando hablamos de oratoria es inevitable hablar del Señor Jesús. Si alguien tenía una oratoria hermosa, maravillosa, yo podría decir perfecta, es el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba con verdad, hablaba con amor, hablaba sin miedo. A él no le importaba quién estuviera, a él no le importaba quién lo estuviera escuchando, a él no le importaba si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Él sabía que él traía la verdad y él iba y se paraba a hablar a riesgo de que lo apedrearan, porque uno dice, ay, qué miedo hablar en público, pero a nosotros no nos van a apedrear, no nos van a encarcelar, no nos van a, me acuerdo, a linchar.
Sí, me acuerdo, sabes que Jesús fue allá a hablar y lo sacaron, o sea, realmente lo expulsaron y yo decía, ¿al Señor Jesús? Sí, al Señor Jesús. Y por eso él dejó de hablar y por eso se escondió y por eso dijo, ay, no, yo mejor no hago esto, no. Y es un caso extremo porque a nosotros no nos va a pasar nada de eso. O sea, usted va y habla y lo máximo será por ahí que de pronto alguien le haga un chistecito, como me hacían a mí, uy, se puso como un tomate, pero pues de ahí no pasa, ¿sí? No es nada grave. Entonces sí es importante que tengamos a Jesús como ejemplo. Básicamente, mis amores, cuando hablamos de la oratoria, no estamos hablando solo de un tema de lenguaje que nos va a ayudar a crecer profesionalmente, porque cuando tú tienes una buena oratoria y vas a una exposición, por ejemplo, en la universidad, pues eso va a hacer que sobresalgas, ¿sí? Sobre las otras personas. Si tienes una buena oratoria y vas a una entrevista de trabajo, seguramente eso va a ayudar a que ese puesto se quede contigo. Si tienes algún servicio sirves al Señor de alguna manera, pues eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, claramente nos va a ayudar a transmitir, a ser reconocidos y demás. Sin embargo, creo que la oratoria tiene un propósito más poderoso y es a lo que estamos llamados, ¿no? Discípulos que hacen discípulos. Y sí creo que para hacer discípulos necesitamos tener una buena oratoria, ¿no? Dice, nuestro llamado es ser luz y sal en medio del mundo. Nuestro llamado es alzar la voz. Nuestro llamado es hablar sin miedo. Nuestro llamado es decir, venga, sí, yo la verdad no estoy de acuerdo porque yo creo en Jesús, ¿sí? Y yo creo que Jesús te ama, pero te estás equivocando. Y poder uno como también transmitir el mensaje, ¿no? Con amor, siempre con amor y con respeto, pero poder transmitir el mensaje. Les dejo este versículo, guárdeselo en el corazoncito. Dice, aprovechen bien el tiempo, nos dice hoy Dios, porque los días son malos. Y si ustedes se sientan a ver noticias, se van a dar cuenta que son malos y tristes. Uno dice, Señor, tanta maldad, ¿no? Dice que su conversación, que lo que tú hables, sea algunas veces, no. Dice, sea siempre. No dice algunas veces. No dice cuando estés de buen humor. No dice dependiendo de si te cae bien o te cae mal. Si tiene plata o si no tiene plata. No, dice sea siempre. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Y cuando estaba digitando el módulo y demás, yo decía, ay Señor, ayúdame, que mi conversación sea siempre con gracia sazonada con sal. Y bueno, espero que ustedes oren lo mismo y le pidan eso al Señor. Que el Señor nos ayude porque no es tan fácil, pero bueno, que tenga ahí misericordia. Dice, profe, esta clase me está sirviendo porque pude entrar a la alabanza, pero esta clase me da más seguridad para poder alabar a Dios en la tarima. ¡Ay, qué hermoso! Sí, Dios es bueno, Dios todo lo usa, es impresionante, pero el Señor todo lo usa y todo lo usa para bien. Dios es asombroso. Vamos con 4 minuticos. Vamos a entonces ahora con la etimología. Entonces voy a pedirle por favor a Ana. ¿Me ayudas, hermosa, por favor? Sí, señora. Dice, la palabra oratoria viene del latín oratorius, que significa relativo al hablar. A su vez, proviene de orare, que significa hablar, rogar o suplicar. De ahí que oratoria no solo sea hablar, sino también expresar con el corazón como quien ora o ruega con sinceridad. Muchísimas gracias, Ana. Esta etimología me parecía muy hermosa y me llevaba a pensar que claramente la oratoria es un regalo de parte de Dios. Ser un buen orador, claramente hay unas estrategias y de hecho hay unos videos en YouTube buenísimos, hay cursos de oratoria que si realmente ustedes dicen, venga, yo definitivamente no puedo con esto y es algo que me cuesta y si quiero fortalecerlo, me escriben y yo les envío, tengo uno que es un curso corto, pero es muy eficiente. Como les dije, es un tema que me gusta, entonces por eso lo he estudiado. Y si usted realmente se va a comprometer, porque si lo va a pedir por pedirlo, entonces solicítelo y yo se lo envío y trabaje en eso. Y sí creo que es una habilidad de la que uno puede aprender, pero más que eso creo que es un don del Señor. Acá nos dice
perdónenme, que la oratoria viene de oratorius y significa pues relativo a hablar, ¿no? De hablar, pero que también proviene de oraré y oraré significa hablar, rogar o suplicar. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de la oratoria, estamos hablando de la habilidad de expresar desde el corazón, de expresar con sinceridad, ¿no? Y aunque es una habilidad, más que una habilidad, es un don que nos da el Señor. Vamos a ver hay un concurso de oradores y digamos que está por categorías, hay niños, hay digamos que jóvenes y hay adultos. Entonces quiero que ahorita por temas de tiempo lo vamos a dejar para verlo de vuelta, pero vamos a analizar cómo ella está en este concurso. Tiene un discurso que me pareció súper maravilloso, pero no solo eso, cómo utiliza todas sus herramientas. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar ahí y de vuelta ya lo revisamos. No es muy largo, pero ahí. Vamos a ir entonces con la historia. Voy a pedirle, por favor, Dana, ayúdame leyendo la historia, hermosa. Desde tiempos antiguos, la oratoria ha sido clave para la comunicación humana. En Grecia era una habilidad fundamental en la Grecia. Pensadores como Demóstenes la practicaban rigurosamente. En Roma, Cicerón usaba la oratoria para influir en las decisiones del Senado. En la Edad Media se usaban principalmente en contextos religiosos. Hoy está presente en discursos políticos, exposiciones académicas, redes sociales, prédicas y conferencias y más. Muchísimas gracias, Dana. Nos quedan como 30 segunditos. Entonces podemos ver cómo la oratoria ha estado desde el principio de la historia, ¿no? Y cómo es útil en todos los contextos y en todos los aspectos. Acá dice, lo importante no es lo que dices, sino que la gente entienda. Quedémonos con esa frasecita, ¿listo, mis chiquitos? Nos vemos nuevamente, 9:50, ¿listo, hermosos? Ya volvemos, ya nos vemos. 9:50.